El libro de Juan, capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Y el tema de este sermón breve es el derecho de juzgar, el derecho de juzgar. Hoy en día, desafortunadamente, se cree que nosotros cristianos no tenemos el derecho de juzgar, no tenemos el derecho de señalar los pecados de los demás. ¿Y cómo resultó eso? Hoy en día hay niños que quieren hacer cambio de género, hay aborto por todas partes, hay violencia en las calles. ¿Por qué? Porque no hay los valores que provienen de Dios, porque nosotros cristianos tenemos miedo de juzgar, miedo de declarar, eso es lo que debemos hacer, eso es lo que no debemos de hacer, y eso es lo que dice Dios. Tenemos el miedo de declarar así porque tenemos el miedo, porque la sociedad ha rechazado las leyes de Dios, y por eso nosotros cristianos no tenemos invitar el conflicto a nuestra casa, no tenemos enfrentarnos a los desafíos que vienen de la gente. Queremos seguir en paz. Queremos que nos dejen en paz. Queremos existir sin tener algo de conflicto, pero la vida cristiana está llena de conflicto. ¿Por qué? Porque el mundo no ha aceptado a nuestro Señor. Por lo tanto, el mundo no nos va a aceptar, y eso es la verdad. Y el poder, el único poder que tenemos es de la palabra de Dios. Y por eso no debemos tener el miedo de desafiar. No debemos tener el miedo de enfrentarnos al mundo. Pero tenemos que hacerlo con el poder de las leyes de Dios, con el poder que proviene de Dios. Por eso, en este sermón voy a refutar la creencia que nosotros cristianos no tenemos el derecho de juzgar, de señalar o identificar los pecados de los demás. Mira lo que dice. Dios dice en versículo 24, no juzgues según la apariencia. ¿Cuál es la apariencia? ¿Qué quiere decir? Es decir, los deseos de nosotros seres humanos, los deseos de nuestra carne, lo que queremos hacer en nuestra carne, pero no necesariamente sea según las leyes de Dios. Por ejemplo, según la Biblia, es prohibido cometer el fornicario. Es prohibido. Pero hoy en día se dice, hay que probarla antes de que te case con ella, porque quieres saber su nivel de experiencia. Eso no tiene sentido. Eso no es según las leyes de Dios. Según las leyes de Dios, hay que casarte, o debemos casarnos con nuestras esposas o las mujeres, sus esposos, de manera pura, de manera sin mancha, para que tengan el gozo de la santidad, el gozo de las bendiciones de seguir la palabra de Dios. Dice, no juzgues según la apariencia, mas juzgad. Es un mandamiento. Es una cosa que Dios quiere que hagamos. Juzgar. Juzgar justo juicio. ¿De dónde proviene el juicio justo? ¿De dónde proviene la justicia? Viene de la palabra de Dios. Mira, el versículo favorito para las personas que no creen que debamos juzgar se encuentra en Mateo capítulo 7, y desafortunadamente aún los cristianos, algunos cristianos dicen no juzgar, juzgar es mal, juzgar es pecado, y les gusta decir según Mateo capítulo 7, pero vamos a
leer todo en contexto. No solamente versículo 1, pero vamos a seguir más allá de versículo 1. Dice, no juzgues para que no seas juzgados. Y la mayoría del mundo cristiano pararía en este punto. No juzgues para que no seas juzgados. Y eso es todo. Pero ¿es todo lo que dice la palabra de Dios? No. Vamos a seguir para entender el contexto de lo que dijo Jesucristo en ese momento. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, que en lo que vamos a juzgar a otra persona, la gente nos va a juzgar. En lo que vamos a juzgar a otra persona, Dios nos va a juzgar. Vamos a seguir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? Antes de que tengamos el derecho de juzgar, tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho antes de que tengamos el derecho de juzgar. Porque Dios quiere que juzguemos, pero de manera correcta, de manera conforme a la justicia. Y el primer paso de tener el derecho de juzgar es reconocer lo que hemos hecho. Arrepentirnos de lo que hemos hecho es reconocer nuestro propio pecado. Por eso dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? Y ese versículo se puede usar para refutar otra creencia falsa, es que todo pecado es el mismo, todo pecado es igualmente grave, pero tener paja en el ojo es menor, ¿no? No es tan grave como tener en el ojo viga. Un viga en el ojo podría matar, ¿no? Es muy grande, es muy pesado, especialmente nosotros que hemos hecho algo de construcción, nosotros que hemos edificado un edificio. Viga es muy pesado, es muy pesada, es muy peligrosa, pero paja no es tan seria. Es un nivel diferente de pecado. Pero es decir, que Dios quiere que reconozcamos lo que hemos hecho. Y versículo 4. O ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Ese es el primer paso. Reconocemos lo que hemos hecho. Reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos que tenemos algo que hacer para mejorar nuestra vida espiritual. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. El segundo paso, antes de que hayamos mejorado nuestras vidas espirituales, es volver a ayudar a nuestro hermano, volver a ayudarle a mejorar su situación, y hay que tener juicio para hacerlo, ¿no? Porque, he quitado este pecado de mi vida, y ya que me he fortalecido espiritualmente, ya tenemos el poder de ayudarte. Porque los ciegos no tienen el poder de lidiar a los ciegos. Los ciegos no tienen el poder de ayudar a los ciegos. Hay que tener la vista antes de que puedas ayudar a otra persona, ¿no? Y por eso Mateo 7 toca de la hipocresía, no de no juzgar, sino no debemos juzgar
a menos que hayamos juzgado a nosotros mismos. Necesito juzgarme antes de que tengo el derecho de juzgarte. Necesito reconocer mis problemas antes de que tengo la autoridad, tengo el poder de ayudarte en reconocer tus propios problemas. Pero desafortunadamente hoy en día nosotros cristianos somos perezosos. No queremos leer todas las páginas, y eso no es todo, eso es el Nuevo Testamento, pero no queremos leer todo lo que dice la palabra de Dios para identificar todas las maneras en las cuales hemos pecado para en mejorar nuestra vida. No, preferimos leer algo de los evangelios y el Salmo 23, y eso es todo. Y por eso no sabemos lo que no estamos haciendo de manera incorrecta, porque no hemos leído todos. Necesitamos leer todos para poder entender nuestra vida mejor, para tener la luz que nos ayuda a ver lo que hemos hecho que no agradezca a Dios para mejorarnos, y después de hacerlo tenemos la autoridad de en amor ayudar a nuestro hermano en Cristo. Hermano, he leído según la Biblia que no debemos de hacer así, y he visto que lo has hecho y te quiero ayudar. Mira, la Biblia dice así. Eso es lo que debemos hacer. Juzgar, pero juzgar según la justicia y juzgar según el amor. Porque la Biblia no dice, saca primero la viga de tu propio ojo y deja en paz a tu hermano. No. Después de que hayamos sacado el vigo de nuestro ojo, o la viga, lo siento, de nuestros ojos, entonces vamos a ayudar a nuestro hermano. Pero para ayudarle tenemos que juzgarle. Tienes algo en tu ojo. Tienes que quitártelo o no podrás volver a ver. Es un juicio. Es un juicio que que se hace en amor, pero es un juicio de todos modos. Y dice, y vamos al versículo 6. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despadecen. Otra forma de juicio para distinguir entre las personas que merecen oír lo que tenemos que decir y no merecen oír lo que tenemos que decir, porque dice, no des lo santo a los perros. Entonces es un juicio, ¿no? Porque para poder seguir este mandamiento de la boca de Jesucristo, hay que poder distinguir entre los santos y los perros, de los santos y los puercos. Y para declarar que una persona aquí es puerco, una persona aquí es perro, hay que juzgarlo, ¿no? Entonces, Dios quiere que juzgamos, pero según su justicia. El primer paso es reconocer que somos pecadores. Aún siendo salvos, seguimos de pecar porque vivimos en la carne y tenemos concupiscencias, ¿no? Y en vez de quitar el juicio, es decir, interpretar a Dios según nuestras concupiscencias, no, debemos juzgar, pero interpretar nuestras vidas según la santidad de Dios, en vez de intentar cambiar la palabra de Dios según nuestras concupiscencias. Dice, el primer paso es reconocer nuestros propios pecados. El segundo paso es quitar la viga de nuestro ojo. Y el tercer paso es juzgar, pero según la palabra de Dios y según el amor.
Eso es lo que debemos hacer. Dios quiere que juzgamos, pero en la justicia. Y vamos a acabar con este sermón con 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. La Biblia nos dice, capítulo 6. Ok. ¿O no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Dios no quiere que tengamos miedo de juzgar, pero cuando juzgamos, cuando hacemos el juicio, debemos de hacerlo según la palabra de Dios y según el amor para Dios, para que podamos juzgar el juicio justo. Que Dios les bendiga.